De acuerdo con Gartner y Álvarez, ¿sabías que entre el 10 y el 15% de la población sabe cómo ser asertivo en su día a día? Esto significa que entre el 85 y el 90% no sabe, no aplica el ser asertivo. No se trata solo de ser educados o de expresar nuestras opiniones. Se trata de reconocer nuestros derechos personales y hacerlos valer, defenderlos. Esta es una clave de la asertividad. Si no conoces tus derechos, no podrás defenderlos, no podrás hacerlos valer. Quiero que pienses esto por un momento. ¿Alguna vez has hecho algo que no querías hacer? ¿Alguna vez te pidieron hacer algo, decir algo, y tú no querías y lo hiciste por no quedar mal? ¿Por quedar bien? ¿Por hacerte el bueno? ¿Por hacerte el héroe? Sin embargo, no querías. Si tu respuesta ha sido que sí, no te preocupes. Muchos hemos pasado por eso. Muchos hemos hecho esa conducta. Sin embargo, podemos cambiarla, podemos aprender y hacer algo diferente. Tal vez en ese momento no sabías que podías decir que no. Tal vez no sabías que tienes el derecho a decir que no. La realidad es que sí tienes ese derecho y otros, y es probable que no los conozcas, o que sí los conoces y los has olvidado, o que los conoces y no sabes cómo hacerlos valer, cómo reconocerlos, cómo ejecutarlos, cómo llevarlos a cabo. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo el conocer nuestros derechos puede brindarnos una comunicación más adecuada, más íntima, más asertiva. ¿Por qué nos cuesta ser asertivos? De acuerdo con Olga Castanier, se mencionan al menos 4 razones por las cuales no somos asertivos. La primera es que no aprendimos la conducta, no aprendimos a ser asertivos, no tuvimos una imagen, un rol, un ejemplo que nos enseñara. El segundo es que sí aprendimos la conducta, sí tuvimos ese ejemplo, sí tuvimos una persona que nos mostrara cómo hacerlo. Sin embargo, no pudimos llevarlo a cabo porque nuestro contexto no nos lo permitía, porque hubo situaciones en donde teníamos miedo, teníamos duda de aplicar esa asertividad y entonces dejamos de practicarla. La tercera causa por la cual no somos asertivos, de acuerdo con Olga Castanier, es que no conocemos nuestros derechos. Es sorprendente cómo muchos de nosotros buscamos información, buscamos en internet cómo ser asertivo, técnicas para ser asertivo. Sin embargo, no vamos más allá, no nos damos cuenta y no estamos viendo que la asertividad se relaciona también con nuestros derechos personales, que se relaciona también con la autoestima sana, con la autoestima equilibrada, que nos permite hacer valer esos derechos. No estamos seguros de lo que podemos y de lo que debemos exigir. ¿A qué me refiero con esto? Imagina esta situación. Tu jefe te pide que te quedes a trabajar horas extras. Tú estás cansado, estás agotado, tienes cosas que hacer, ya tienes planes, ya hiciste otras actividades y lo que quieres es salir del trabajo. Sin embargo, dices con una sonrisa falsa, con una sonrisa fingida, sí, está bien, pero por dentro estás insatisfecho, estás haciendo juicios, estás mentando madres, estás frustrado por no haber dicho que no. ¿Por qué no dijiste realmente lo que pensabas? ¿Por qué no dijiste realmente lo que querías? Tal vez pensaste en ese momento que no tenías el derecho a decir que no podías decir que no porque es tu jefe, porque es tu trabajo, porque dependes de eso. Nos enseñan que tenemos que cumplir sin negarnos, sin chistar, sin cuestionar. Sin embargo, uno de los derechos personales que más relevancia tiene es el derecho a decir que no, el derecho a negarnos sin sentir culpa, sin sentir remordimiento, sin sentir angustia. Decir no de forma calmada, de forma tranquila, no es simple rebeldía o simple negación de mis obligaciones o de mis deberes o de mis quehaceres. Es defender nuestro bienestar.
Si bien el aceptar esas horas extras que te están diciendo atenta contra tu bienestar económico quizá porque tienes miedo de que te descuenten, tienes miedo de que te corran, también está tu bienestar personal, tu bienestar psicológico, tu bienestar emocional. ¿Cómo es que vas a rendir en las demás actividades si no te permites descansar, si no te permites hacer otras cosas que tienes que hacer, si no te permites hacer lo que quieres hacer cuando quieres hacerlo? ¿Cuántas veces no nos defendemos porque pensamos que tenemos que quedar bien? Porque pensamos que tenemos que hacer lo correcto. Y muchas veces lo correcto tiene que ver con lo que tenemos y lo que debemos hacer. ¿Cuántas veces dejamos de lado nuestros derechos porque pensamos que no vale la pena defenderlos? Porque nos da miedo de lo que puedan decir de nosotros, de lo que puedan pensar de nosotros, de lo que puedan criticarnos. En una charla común y corriente solemos hablar de las situaciones que vivimos y hablamos de la gente, hablamos de las situaciones, hablamos de sus conductas, hablamos de sus pensamientos, hablamos de sus ideas y hacemos juicios de esas personas. Y el asunto es que no queremos que cuando nosotros no estemos hagan ese tipo de juicios. Queremos que hablen bien de nosotros, queremos quedar bien, queremos estar en orden, en paz con los demás. Esto no solo ocurre en el trabajo. Estas situaciones también suelen ocurrir con la pareja, con la familia, con los amigos, en otros entornos. Por ejemplo, tal vez has accedido a hacerle un favor a un amigo, un favor en el cual tú no querías participar, en el cual tú tenías cosas que hacer y las dejaste por ayudarle. Cosas, situaciones, momentos en los que le dijiste sí por eso, porque te identificas como un buen amigo y un buen amigo tiene que ayudar cuando le solicitan, aunque tú tenías otras cosas que hacer. No queremos decepcionar a la gente, no queremos decepcionar a aquellos con los que nos llevamos. Y eso tiene que ver precisamente con el autoconcepto, con la autoimagen. Cómo nos calificamos, cómo nos valoramos, cómo nos sentimos. Y si yo me siento valorado por un amigo y siento que tengo que ser buen amigo, tengo que corresponder a esa amistad, aunque no siempre es posible. Sin embargo, siempre lo hacemos posible porque siempre estamos respondiendo a las solicitudes de los demás. Y entonces mis solicitudes y entonces mis necesidades, ¿dónde quedan? El problema no es haber dicho que sí. El problema no es responderle a la gente para quedar bien. No solo ese es el problema. El problema es también que pasado el tiempo estamos enojados porque no pudimos decir que no. Estamos enojados con nosotros mismos porque no nos defendimos. Estamos iracundos porque debimos responder de la forma que queríamos y no supimos, no pudimos. Y además sentimos que el otro nos debe algo, que el otro está en deuda, que cuando yo quiera puedo ejercer mi derecho de solicitarle algo y la persona está obligada a responder porque yo ya lo hice. Pero no estamos considerando que esa persona sí puede ejercer sus derechos. ¿Qué pasa si yo estoy pensando que está obligada a responder y la otra se siente obligada a defender sus derechos y decir, no, hoy no puedo, no, no quiero, no, esta ocasión no es posible? Si te han ocurrido estas situaciones, si has vivido alguna de estas situaciones, es un signo de que requieres revisar cuáles son tus derechos personales, es un signo de que podemos mejorar, de que tenemos un área de oportunidad para mejorar, para cambiar una conducta, para cambiar una situación, para cambiar las sensaciones con uno mismo. En lugar de dejarnos llevar por el miedo a quedar mal, en lugar de dejarnos llevar por el deseo a agradar y quedar bien, podemos aprender nuestros derechos, podemos aprender a hacerlos valer, podemos, con base en esto, aprender a comunicarnos mejor y por lo tanto tener una vida más plena, más satisfactoria, más cómoda, más satisfecha, más lo que ustedes quieran. Olga Castañer plantea una lista de derechos en su libro. 1. El derecho de ser tratado con respeto y dignidad. 2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 3. El derecho a ser escuchado y
tomado en serio. 4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. 5. El derecho a decir no sin sentir culpa. En fin, Olga Castañer en su libro plantea una lista de 17 derechos, el cual los invito a buscar, los invito a leerlo, los invito a experimentarlo. No solo es conocer el derecho, es llevarlo a cabo, y para ello hay que estar practicando lo que les he dicho, practicar, equivocarnos, aprender, seguir practicando, seguir mejorando, seguir creciendo. Saber esto, saber esta lista de derechos, es uno de los pasos para poder aprender la conducta asertiva, para poder defender mis derechos, para poder decir no, para poder responder de forma asertiva, ni pasivo ni agresivo, de forma asertiva. Piensa en algún momento reciente en el cual no fuiste asertivo. Si estamos considerando que de entre el 80 y 90% de la población no somos asertivos en el día a día, es muy probable que el día de hoy, o el día de ayer, o el día de antier, hayas tenido un evento poco afortunado donde no haya existido asertividad. Piensa en ese momento. Tal vez fue en el trabajo, tal vez fue en la casa, tal vez fue con un compañero, con un amigo, con la pareja, con un hijo, con un padre. ¿Cuál fue ese momento? ¿Con quién fue ese momento? ¿Dónde estaban cuando ocurrió eso? ¿Estaban en la habitación? ¿Estaban en la sala? ¿Estaban en casa? ¿O estaban en la oficina? ¿O estaban en la calle, en una cafetería, en un bar, en el transporte? ¿Dónde ocurrió ese evento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban conversando? ¿Estaban comiendo? ¿Estaban descansando? ¿Y qué originó esa situación de no ser asertivo? ¿Una palabra? ¿Un gesto? ¿Una interpretación de ese gesto? ¿Un reclamo? ¿Qué originó el no ser asertivos? ¿Qué originó ese malestar, esa incomodidad? ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la conducta no asertiva? ¿Fuiste pasivo y te aguantaste y no dijiste nada? ¿Fuiste agresivo y trataste de defenderte y solo ofendiste y lastimaste al otro? ¿Cómo te sentiste después? ¿Molesto, cansado, harto, fastidiado, decepcionado, minimizado, poco valorado? ¿Cómo te sentiste? Ahora que identificamos esa situación, ese evento, esa persona, ese lugar, esa sensación, esa emoción, ¿qué derecho crees tú que no se manifestó en ese momento? ¿Qué derecho crees que no se reconoció en ese momento? ¿Qué derecho de esta lista? Tal vez el derecho a decir que no, tal vez el derecho a poner un límite, tal vez el derecho a tomar tu propia decisión. La clave en todo esto es reconocer tu derecho, es reconocer tus derechos personales. Y no solo reconocerlos, hacerlos valer. Estos derechos no solo son ideas, hay que hacerlos valer para que se sientan, para que se vivan. Y cuando los hacemos valer, nos permiten tener relaciones más sanas, más satisfactorias, más íntimas. Relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones de compañeros, relaciones con la familia, con los hijos, con los padres. ¿Cómo son tus relaciones hoy? ¿Y cómo pueden cambiar a partir de reconocer estos derechos? Un punto importante es que si hoy ya reconoces esta lista de derechos, hoy ya puedes ir y practicarlos, ir y ejercerlos, considera también que la otra persona también tiene esos derechos y que si en algún punto esa persona los hace valer, tú tienes la obligación de aceptarlo, así como cuando tú haces valer tus derechos, la otra persona también tiene cierta obligación de aceptarlo. Un derecho implica una responsabilidad. Un derecho implica una obligación. Si yo tengo el derecho de hacer valer mi opinión y decir no,
sin culpa, el otro también tiene derecho a decirlo. Y yo podré aceptarlo, tendré que aceptarlo y decir, ok, no me puedes ayudar esta ocasión, será otra. Y aceptarlo y validarlo y reconocerlo. Y está bien. Está bien que tú puedas decir que no y está bien que el otro también pueda decir que no. También hay situaciones en las que podrán decir que sí y lo harán con mucho gusto, lo harán con energía y con optimismo y con entusiasmo y podrán seguir mejorando esa relación. Por lo tanto, recuerda, tú tienes derechos y el otro también. Haz valer tus derechos y haz que valgan los derechos del otro cuando el otro los ejerza. Para ello hay que practicar. Te invito a que en algún momento del día, ya sea al despertar o en algún momento en el que estés descansando, cuando estés comiendo, antes de ir a dormir, pienses y reflexiones en eso. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué derecho quiero ejercer hoy? ¿Qué derecho ejercí hoy o qué derecho no ejercí hoy y cómo puedo ejercerlo mañana? Reflexiona sobre estos derechos y piensa cuáles han sido ignorados. ¿Cuáles han sido ignorados por ti? ¿Cuáles han sido ignorados por los demás? ¿Y cómo puedes llevarlos a la práctica? Infórmate. Deja el miedo. Trata de dejar el miedo. ¿De qué dirán? Trata de dejar el miedo de quedar bien o mal. Trata de pensar en quedar bien contigo mismo. Al final del día, ser asertivo es lo ideal. Ni pasivo ni agresivo. Habrá momentos en que no sea posible. Aprende de ellos. Aprende de ellos y encuentra el equilibrio. Te dejo un reto. Recuerda las preguntas anteriores. Recuerda un momento en el que no fuiste asertivo. Recuerda la situación. Recuerda el lugar. Recuerda la persona con la que estuviste. Recuerda qué derecho no fue ejercido. ¿Qué derecho no ejerciste? Reflexiona, ahora que conoces ese derecho, cómo puedes ejercerlo el día de mañana. Y busca una situación similar, provoca una situación similar para que puedas ejercer ese derecho, para que practiques. Practica, aplica, actúa. Conocer nuestros derechos es básico para conseguir relaciones asertivas. ¿Y tú reconoces tus derechos?